un tema que habitualmente viene en los exámenes y cuando viene siempre se resalta esas indicaciones que se les da. Ya, el tema de intoxicación alimentaria es un tema que todos los exámenes, de todos los últimos al menos, siempre está presente. Ya, por lo menos una pregunta, en cualquier examen, ¿ah? Sea residentado, sea ENAM, o sea internado incluso también. ¿Qué recordar de intoxicación alimentaria? Cuando lo tratamos a grosso modo, pues a veces es fácil, ¿no? Uno se le viene a la cabeza y dice, bueno, seguro que ha comido algo y se ha intoxicado. Eso no es el concepto de intoxicación alimentaria. Es un concepto básicamente epidemiológico, donde se requiere por lo menos dos personas que se hayan expuesto al mismo riesgo y que presenten el mismo cuadro clínico. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos hablar de intoxicación alimentaria. Hay cositas que tenemos que recordar. ¿Qué cosas tenemos que recordar? Que, por ejemplo, el principal agente causal de intoxicación alimentaria es Staphylococcus aureus. Ya, no olvidarse de eso. Staphylococcus aureus, lo que estamos viendo bien claro aquí, cocos teñidos de ese color serán cocos gram positivos agrupados en racimos, ¿no? Para diferenciarlo de las cadenas que es Streptococo. Entonces, este Staphylococcus aureus es el agente productor con más frecuencia de los cuadros de intoxicación alimentaria. Bien, ahora, esta intoxicación alimentaria tiene algunas características propias. No hay tiempo de incubación, eso tienen que acordarse, ¿ya? Cuando se trata de una bacteria común y corriente, una bacteria entérica sobre todo, esas que causan, por ejemplo, las diarreas disentéricas, primero tiene que haber un tiempo de incubación, ¿no? Así sea corto. Aquí no, se produce la ingesta del alimento y probablemente casi de inmediato o máximo al par de horas se está presentando el cuadro clínico. O sea, no ha habido un tiempo, digamos, cuerdo para decir ha habido incubación y posteriormente el cuadro clínico. ¿Ya? O sea, no hay incubación. ¿Y por qué será? Porque el causante del cuadro clínico no es específicamente la bacteria que ha incubado, sino son toxinas. El estafilococo produce una neurotoxina y se llama neurotoxina porque lo primero que produce es cefalea, náuseas y vómitos, casi no tanto diarrea. A veces se presenta, pero no es lo más resaltante. Ya es cefalea, náuseas, vómitos, a veces vértigo. ¿Ya? Posterior a la ingesta de alimentos. Y como quiera que es la toxina también se va, digamos, a eliminar del organismo y más o menos se va a autolimitar en un promedio de 6 horas. O sea, no va a durar 3 días, 4 días. Empieza el cuadro, es aparatoso, generalmente motiva el ingreso del paciente hacia una unidad de emergencia y al cabo de unas horas, al día siguiente, 24 horas, ya está restablecido. Es un cuadro aparatoso, a veces simula incluso un cuadro de shock, ¿ya? Como si fuera un shock séptico. Ahora, ¿por qué ponemos estas figuras? Porque generalmente este es el modo de transmisión. Se habla mucho de las cremas, de las mayonesas, ¿ya? En las cremas, en los pasteles, ahí es donde vamos a encontrar nosotros al estafilococo. Obviamente no en todos los pasteles, habrá condiciones, habrá momentos en que se puedan contaminar y ahí puede estar. Y existe otra bacteria también que se encuentra en ciertos alimentos y que también va a producir un cuadro exactamente igual al que produce el Staphylococcus aureus, pero es en menos cuantía. ¿Ya? Y esa bacteria es el Bacillus cereus, ¿ya? Bacillus cereus, con C de casa. Este Bacillus cereus se encuentra en el arroz frito, chaufas, por ejemplo, ¿ya? Si hablaríamos de alimentos que habitualmente consumimos. Entonces no se olviden, si les hablan de pasteles, de tortas, de cremas, Staphylococcus aureus. Y si por el contrario nos comentan sobre, digamos, arroz frito o un equivalente, es el Bacillus cereus. Les vuelvo a comentar, esto se produce a las pocas horas o a veces casi de inmediato después de la ingesta de alimentos. Como quiera que ha habido varias personas expuestas a lo mismo, para considerar que es una intoxicación alimentaria propiamente dicha, necesariamente debe haber la presencia de 2 o más afectados que compartan el mismo escenario epidemiológico, o sea que han ingerido alimentos, digamos, en el mismo lugar,
en más o menos las mismas condiciones y podríamos considerar que es una intoxicación alimentaria. Entonces, ¿qué cosas tenemos que nosotros saber? ¿Ya? Existe este término que es importante, el síndrome del shock tóxico. Ustedes saben, hay un síndrome de shock séptico, ¿no es cierto? El shock séptico no es otra cosa. Si ustedes van en orden, a ver, tratemos de recordar. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos infecciones intrahospitalarias, pero es importante que recordemos. Si ustedes recuerdan, hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que no es otra cosa que juntar dos o más de los siguientes signos que vamos a recordar. Uno es fiebre, ¿no es cierto? O puede ser hipotermia, cualquiera de las dos. Uno es taquicardia. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de la taquicardia. ¿Habrá incremento en la frecuencia respiratoria o no? Perfecto. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Así es, ya vamos a los datos laboratoriales. Leucocitosis, ¿no es cierto? O leucopenia. Cuando se junta dos o más de esos signos, nosotros decimos que estamos frente a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vale decir, una persona que viene a la emergencia con fiebre y con taquicardia, suficiente, ya decimos esto es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, si este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica obedece a una infección, decimos que se trata de una sepsis, ¿no es cierto? O sea, la sepsis no se diagnostica fundamentalmente desde el punto de vista laboratorial. El diagnóstico puede ser netamente clínico, ¿ya? Yo les pusiera en el escenario, digamos, una pielonefritis. O sea, es evidente de que hay una infección urinaria y está con fiebre, con escalofríos y está con frecuencia cardíaca de 100. Obviamente está en una sepsis, ¿no es cierto? Porque hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica originado por una infección. Bien, eso todavía va en grados, ¿no? Cuando esta sepsis ya produce hipotensión, o sea, baja de la presión, o signos de hipoperfusión tisular, frialdad distal, digamos, en miembros inferiores, o de extremidades en general, diaforesis, etcétera, podemos hablar ya ¿de qué? De una sepsis severa, ¿no? Le reponemos volumen, que eso es lo que habitualmente se hace, y si mejora, perfecto, fue una sepsis severa y se solucionó. Si no mejora con el aporte de líquidos intravenosos, estamos hablando de shock séptico. ¿Ya? ¿Y por qué llego hasta ese punto? Porque acá tenemos acuñado un término parecido, pero que no es igual. No dice shock séptico, dice síndrome de shock tóxico. El shock tóxico es justamente causado por lo que habíamos comentado, por las toxinas generalmente del estafilococo que estén contaminando esos pasteles, esas cremas, o en todo caso del Bacillus cereus en el caso del arroz frito. ¿Ya? Entonces, cuando ese cuadro clínico compatible con un shock no es producto de la presencia de bacterias, sino más bien podría ser de esa intoxicación alimentaria, hablamos de shock tóxico, ¿ya? Por toxinas. Y vuelvo a repetir, son neurotoxinas, por eso es que lo mandatorio es cefalea, vómitos, náuseas, vértigo, a veces hasta tinnitus, ¿ya? No hay tanto diarrea. Perfecto. ¿Y cuál es el antecedente si nos vamos a la vida real, a lo práctico? El paciente viene y le dice, he comido en la pollería y estoy mal. Y mi acompañante, que conmigo también ha ingerido lo mismo, y mi familia, así vienen a la emergencia. Tiene que haber más de 2 personas. Y créanme que ese es el dato que les van a colocar en el examen para que ustedes puedan deducir si se trata o no de una intoxicación alimentaria. Bien, entonces, ¿qué vamos a hablar del shock tóxico para diferenciarlo del shock séptico? Bueno, habrá fiebre. Miren ese dato, fiebre súbita. Vuelvo a repetir, se presenta casi al instante de haber ingerido los alimentos. No hay un tiempo de incubación de días ni nada por el estilo, a veces algunas horas. Fiebre, escalofríos, dolor abdominal. Puede haber diarrea, como les vuelvo a decir, no es lo más común, ¿no? Hipotensión incluso, ¿ya? Y signos de shock. Puede haber exantema, ¿por qué creen? Porque las infecciones por estafilococo, la presencia de toxinas del estafilococo, etcétera, pueden ocasionar, ¿no?, esa literal piel roja, ¿no? Esa piel roja es muy particular de los cuadros producidos por estafilococo. Esto es interesante. Acá ven que se asocia o se relaciona con el uso de tampones vaginales. Eso también es importante. Existe una costumbre que felizmente cada vez es menor, creo, ¿ya?, del hecho de que personas de sexo femenino ya usen
los tampones vaginales. Esos tampones vaginales, quizá, no sé si en realidad para esas personas resulte más cómodo, pero sí es más riesgoso, ¿ya? Es más riesgoso. Son cuadros bastante complicados, donde en realidad uno no llega a definir cuál es la causa, porque uno examina a la paciente, ya no le encuentra a nivel cardiovascular ni pulmonar un foco que justifique ese mal estado, ya abdominal tampoco, le hace un hemograma, no encuentra nada concreto, un examen de orina probablemente normal. Entonces uno dice, ¿y de dónde viene esto? Ya, ténganlo presente, cuando tengan un cuadro así, de todas maneras piensen en esa posibilidad. Los tampones vaginales muchas veces, en lugar de estar de forma longitudinal, llegan a colocarse de forma transversal y es bastante complicado retirar, ¿ya? ¿Y cuál es la forma de solucionar? Hay que retirar mediante un tacto vaginal, hay que retirar el tampón. Si eso no sucede, el cuadro va a seguir progresando. Felizmente eso ya no es tan común, pero de todas maneras, acá dice se relaciona con el uso de tampones vaginales. ¿Ya? Incluso miren, taponamientos de epistaxis también. Ustedes saben que cuando existe epistaxis severas, ¿no? Se hacen taponamientos posteriores a veces, y si eso no es manejado correctamente, o sea, si se deja más del tiempo habitual, puede colonizarse con estafilococos que están en la nasofaringe y en algún momento producir estas toxinas que pueden causar problemas serios. Más o menos se entiende la cosa, ¿ya? Estafilococo aureus, no se olviden, a la cabeza. Bacillus cereus es el otro causante, generalmente en el arroz frito está. En nuestro medio podríamos relacionarlo con los chaufas, por ejemplo. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, cuando decimos que es intoxicación alimentaria, ¿ya? Esta intoxicación alimentaria va a ser este mismo cuadro, muy parecido al shock tóxico, y obviamente tiene mucha relación porque es la misma bacteria, ¿ya? Pero miren esa característica fundamental, más de un individuo afectado. No puede haber intoxicación alimentaria con una sola persona, así sea un cuadro clínico típico, ¿ya? Podrían colocar, si quieren, shock tóxico por toxina estafilocócica, punto. Pero no pueden poner como diagnóstico intoxicación alimentaria. Para que sea intoxicación alimentaria tiene que haber por lo menos 2 personas que compartan el mismo escenario, el mismo riesgo epidemiológico. Bien, vuelvo a repetirles también, cremas, mayonesas, pasteles para estafilococo, arroz frito para el Bacillus cereus. Miren, las condiciones son muy parecidas, siempre estafilococo, la mayoría de las veces se habla del estafilococo, es el causante más común. Miren las cosas que va a pasar, la forma de transmitir siempre por alimentos, pasteles de crema, ya, generalmente, puede darse en las carnes también, pero básicamente es pasteles, ya. El estafilococo está ahí, este estafilococo ha producido toxinas y lo que ingerimos son las toxinas básicamente. Ahora miren, más o menos 3 horas. Ya, desde 1 a 7 horas después de la ingestión puede ser, pero en promedio más o menos 3 horas. Ninguna bacteria, cuando produce bacteriemia o causa un cuadro de infección propiamente dicha, tiene una incubación tan corta. Ya, a veces tenemos que esperar algunos días, ¿no? Con el prodromos y todo eso. Aquí no, aquí es demasiado, digamos, rápida la evolución. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que hemos dicho, miren, hay palidez, puede haber colapso circulatorio, o sea, puede haber baja de la presión, dolor abdominal, calambres a veces, en ocasiones diarrea, pero básicamente lo primero que va a empezar es la sensación nauseosa, cefalea, vómitos, vértigo, tinnitus, porque hablamos de neurotoxinas. Y otra cosa que les decía, duración de 24 horas. Ustedes ven un paciente severamente comprometido, sin embargo, en pocas horas va a empezar a recuperarse, se autolimita y ya no evoluciona más a partir de las 6 horas y en 24 horas ya la cosa se ha prácticamente normalizado. Y otra cosa que casi nunca es mortal, y ese casi nunca implicará que a veces sí. Sobre todo personas ancianas, por ejemplo, se pueden deshidratar, pueden tener problemas de otro tipo, pueden descompensar una patología de fondo. Muy bien. ¿Se entiende la cosa, no? Y ahí está. Y para que no me dejen mentir, revisen el último examen de residencia, van a encontrar una pregunta también clarita, ahí bien puesta, y que apenas uno está leyendo el enunciado ya se sobreentiende lo que te quieren preguntar. A ver, analicemos la pregunta, porque uno empieza a leer la pregunta en un examen y no sabe de qué cosa, frente a qué cosa está enfrentándose, ¿no es cierto? Ahí vayamos. Dice una paciente de 42 años, consulta por presentar
3 horas después de la ingesta de un pastel de crema, ¿ve? ¿Se dan cuenta? 3 horas después, no dice 2 días ni 5 días, 3 horas después, un tiempo muy corto, ¿ya? Dice un pastel de crema en un restaurante, un cuadro de vómitos. Vuelvo a repetirles, lo primero que se presenta son síntomas como vómitos, náuseas, cefalea, vértigo. Y deposiciones diarreicas sin productos patológicos ni fiebre. No hay fiebre en este caso. Podría haber también. Dice que mientras que la paciente es visitada, o sea, es examinada, es evaluada, su marido inicia un cuadro similar. ¿Qué significará esto? No es que sea transmitido por vía sexual, ¿no es cierto? Aquí lo que nos quiere decir es que han compartido el mismo escenario epidemiológico, o sea, probablemente han ingerido los alimentos juntos, es lo más probable. Entonces, ¿por qué les hacen esta mención? Porque si ustedes quieren dar el diagnóstico de intoxicación alimentaria, necesitan por lo menos 2 personas. Y aquí ya hay 2 personas afectadas. La paciente que estaban evaluando al inicio y su cónyuge, o como dice aquí su marido, es una manera de decirlo, ¿no? Que han compartido probablemente el mismo riesgo. Entonces, si esto es una intoxicación alimentaria y están las cremas, porque es un pastel de crema el que ha originado todo el problema, podríamos nosotros sugerir qué bacteria está implicada. ¿Y cuál es? Staphylococcus aureus. Pregunta de examen MIR, donde aparentemente las cosas son complicadas. No es complicado, hay que saber más o menos cómo enfrentar la pregunta. En el examen último de residencia la pregunta era mucho más corta, pero decía algo parecido. Eran otros niños ya también que habían ingerido un pastel y que se habían presentado en grupo con patología aguda en una emergencia, ¿ya? Entonces, igualito te preguntaban cuál era el germen causal. Y son las cosas que les pueden preguntar. No les van a preguntar para que respondan pastel o para que respondan arroz. Les van a preguntar por generalmente el agente causal, ¿ya? La mayoría de las veces. Y aquí hay otra pregunta, miren, dice 2 niños de 8 y 10 años, ¿ya? De 8 y 10 años, y siempre habla de más de una persona, 2 niños, dice, sufren vómitos, febrículas y deposiciones líquidas, 6 a 7 en 12 horas de evolución. Significa que más o menos 7 deposiciones de ese tipo en 12 horas de evolución, o sea, periodo corto. Y aquí viene, si es que había dudas, dice, como antecedente refieren a haber comido pasteles en la celebración de un cumpleaños 6 horas antes. Siempre les van a dar ese dato. O sea, hay una ingesta, un periodo muy corto desde que se ingirió los alimentos hasta que se presente el cuadro clínico. No va a faltar los vómitos, siempre va a ser más de 2 personas. Entonces eso ya les indica que se trata de necesariamente Staphylococcus aureus también, ¿no? ¿Cuál es el agente responsable más probable? Igualito, nos dan varias alternativas y es estafilococo. Ahora, ¿cuál es el error que nosotros cometemos? Y eso yo les aseguro, y digo cometemos porque me incluyo, alguna vez habré hecho lo mismo. ¿Ya? Obviamente cuando uno ya quiere ser más específico y avanza en la profesión, tiene que ir mejorando, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que esto es una fiebre tifoidea seguro, ¿no? Es así a la ligera, ¿no? Y todavía se queda con ese diagnóstico para siempre la persona, porque a los 10 años viene a otra consulta y dice, yo he tenido fiebre tifoidea. Y cuando uno pregunta, se da cuenta que no era fiebre tifoidea, era otra cosa. La pregunta del millón, ¿necesita antibióticos, sí o no? Si estuviéramos 100% seguros de que solamente están las toxinas, no necesitaría antibióticos, porque el antibiótico no actúa en las toxinas, actúa en la bacteria. Pero hay la posibilidad de que existan toxinas en ese pastel o en ese alimento que he ingerido, gracias a que también hay bacterias. Entonces, por esa situación, si aun cuando teóricamente no se necesite, tampoco está contraindicado dar tratamiento antibiótico, ya, pero básicamente el soporte es hidratación, calmar la sensación nauseosa, el dolor abdominal, los vómitos, ¿no? Entonces podrían tranquilamente hidratar si está deshidratado, mantener las funciones vitales en parámetros normales, utilizar antieméticos, calmar el dolor, ¿ya? Y observar. Eso es lo que básicamente se debe hacer. Y obviamente va a mejorar. Muy bien. Entonces aquí la respuesta es estafilococo. Se entiende entonces la forma de preguntarnos, ¿cierto? Porque van a ver, ahora tenemos algunos otros cuadros parecidos y cada diagnóstico, cuando estemos frente a un examen, nos dan ciertos tips para que nosotros podamos reconocer frente a qué cosa estamos, ¿ya? O sea, no les puede faltar ese dato principal para elegir la alternativa. Bien, no hay mucho que hablar de intoxicación alimentaria, esa es la situación. Quizá en el examen podrían decirles una mujer joven de tal edad que usa tampones vaginales, acude a la emergencia de tal forma, ya les están diciendo también de qué se puede tratar. O quizá les puedan decir
una persona que sufrió un golpe o que tuvo epistaxis, se le realizó un taponamiento, ¿no? Este, posterior, digamos, y que a los tantos días presenta tal o cual cosa, y uno podría ya intuir porque nos están dando el antecedente. Acuérdense de esas dos cosas también. Bien, de fiebre tifoidea, entiendo que en gastro ya algo han avanzado de esto, ¿no? Me imagino, ¿no? Sé que en gastro han hablado algo de esto, pero vamos a enfocarlo desde el punto de vista infeccioso netamente. Algunas cosas muy puntuales que nos tienen que servir tanto para enfrentar el examen como también de repente en nuestra práctica diaria. A nivel de la pared celular habíamos comentado en algún momento que los gram negativos tenían una estructura mucho más compleja, ¿no? Era mucho más compleja, a diferencia de los gram positivos, que su pared celular es menos especializada, menos componentes incluso llega a tener, ¿no? Y así como habían componentes exclusivos de los gram positivos, ya en los gram negativos habían también componentes que eran muchos más. Sin embargo, ahí había que acordarse esto que está acá, el antígeno O, ¿no? Que es específico de los gram negativos. Ojo, específico de los gram negativos. Cuando ustedes piden una aglutinación, por ejemplo, cuando sospechan de fiebre tifoidea, y ahí van a ver tífico O, ¿no es cierto? Tífico H también ven. Ya, el tífico O está haciendo referencia a esto. Y no les dice que sea específico de Salmonella typhi, les dice que es específico de gram negativos. Entonces ya vayan grabando un concepto. Las aglutinaciones para el caso de fiebre tifoidea, las que tenemos en cualquier laboratorio, ya detecta y hay reacción cruzada con todititos los gram negativos, por si acaso. En una infección urinaria les va a resultar positivo. Ya, 1 sobre 160, 1 sobre 320, qué sé yo, les va a resultar positivo. Entonces, no es que ese sea el diagnóstico de fiebre tifoidea. Si solamente mejoráramos en eso, estoy seguro que los diagnósticos a nivel nacional cambiarían un montón. Muchos colegas, y quizá quien habla en algún momento lo habrá hecho también, vemos eso y creemos que hemos descubierto la pólvora. Ajá, yo sabía, esto es fiebre tifoidea. Con eso no se hace el diagnóstico definitivo. Podríamos sospechar, ¿ya? Pero el diagnóstico definitivo de fiebre tifoidea no es con la reacción de Vidal. Reacción de Vidal se llama, ¿no es cierto? Esas aglutinaciones. Simplemente es quizá para tener una idea inicial. Si nosotros quisiéramos tener una alta sospecha y decir de que esto sí, de veras que parece que es fiebre tifoidea, nosotros tendríamos que hacer seguimiento a los 7 días ya de estas aglutinaciones y esperar que la titulación se haya cuadruplicado. O sea, por ejemplo, si tenían 1 sobre 80, en una semana debería estar en 1 sobre 320. Si eso sucede, eso sí es altamente sospechoso de fiebre tifoidea, ¿ya? Pero tampoco no es el diagnóstico definitivo todavía. ¿Cómo se hace el diagnóstico definitivo? Lo vamos a comentar en láminas posteriores, pero ¿cómo se hace? Mediante aislamiento de la bacteria. Mielocultivo, hemocultivo, coprocultivo, dependiendo, ¿ya? Pero no podemos contentarnos con tener aglutinaciones ya en un punto de corte y decir esto es, ¿ya? Y todavía varias veces se escucha decir a partir de cuánto decimos que es fiebre tifoidea. No tiene validez, ni con 320 ni con 160. ¿Ya? Simplemente es altamente sospechoso, eso es diferente, cuando cuadruplica su titulación. Y en las zonas altamente endémicas, eso grábenselo bien y noten la diferencia de lo que voy a decir. En zonas altamente endémicas, o sea, donde se ha demostrado que hay cantidad de casos realmente de fiebre tifoidea, por situaciones de salud pública, ¿ya?, se realiza el diagnóstico con esta técnica. O sea, en otras palabras, en esas zonas es tan prevalente que no justifica estar haciendo hemocultivo o mielocultivo, porque lo más probable es que salga fiebre tifoidea. Entonces, ahí sí, suficiente con que tengan esa reacción de Vidal con un corte de 1 sobre 160 y ustedes consideren que pueda ser una fiebre tifoidea siempre y cuando haya clínica, obviamente. ¿Ya? Pero no es que en todo sitio tengan la misma validez. No tienen una validez universal. ¿Ya? Eso es lo que quiero que se acuerden de todito este cuadro. Es esto lo que estamos comentando, el antígeno. Bien, sin embargo, ya hay algunas cositas que tenemos que grabar bien. Para hablar de fiebre tifoidea tenemos que aislar Salmonella typhi, eso es lo primero, ¿ya? Un diagnóstico definitivo es mediante aislamiento de Salmonella typhi. Sin embargo, hay otras salmonelas, como están viendo aquí, Salmonella paratyphi en general, ¿ya? Como están viendo hay otras especies más, que te dan la famosa fiebre paratifoidea. El cuadro clínico es muy parecido, ¿ya?
una cosa sí es importante, no puede haber fiebre tifoidea sin fiebre, ¿no es cierto? O podrá haber. A veces solamente hay cefalea y piden aglutinaciones y cuando resulta con alguna titulación dan tratamiento. Tengan cuidado, ¿ya? Fiebre tifoidea, como su nombre lo indica, tiene que haber fiebre. Ese es el principal marcador. Y tanto fiebre tifoidea como brucela están en un grupo llamado de fiebres entéricas. No tienen foco. ¿Ya? ¿A qué me refiero al decir no tienen foco? Auscultan pulmones, no encuentran nada, observan garganta, no encuentran nada, palpan abdomen, un dolor medio insidioso que no queda muy claro, ¿ya? Muchas veces no hay diarrea, tiende más bien a ser estreñimiento, ¿ya? Entonces no hay un foco claro, ¿ya? Ahí tienen que sospechar de esta posibilidad, siempre con el antecedente epidemiológico, ¿no? De la ingesta de alimentos potencialmente contaminados. Entonces, la salmonella tifi o las otras salmonelas pueden producir un cuadro muy parecido, ¿ya? Muy parecido. Felizmente el tratamiento, cuando lo amerita, también es de una forma parecida. Las otras salmonelas en general incluso no se deberían tratar con antibióticos, ¿ya? Es un motivo de pregunta de examen también. La salmonelosis como tal, mientras no les digan salmonella tifi, o sea, salmonelosis, se autolimitan en 3 días más o menos en personas inmunocompetentes. Lo que tienen que hacer es hidratar, calmar el dolor, bajar la fiebre y en 3 días no va a haber nada. ¿Ya? Donde sí se requiere tratamiento es en salmonella tifi. ¿Por qué? Porque tiende a perpetuarse y posteriormente incluso a hacer complicaciones severas. En la 3ª semana, por ejemplo, se perfora, ¿no? ¿Recuerdan eso? Muy bien. La transmisión fecal oral es obvio, ¿ya? El reservorio es el humano. Olvídense de las gallinas, olvídense de las otras cosas que en algún momento han visto o han leído. Ya, es cierto, se ha encontrado a veces, sobre todo en huevo de gallina, ya, la salmonella tifi, pero no juega un papel importante en la transmisión. No es que uno se va a infectar con las mayonesas por el hecho de que se hace con huevo de gallina, ¿ya? No juegan un papel importante en la transmisión. En realidad, esas pocas veces que se ha podido aislar en otras cosas, en otras circunstancias. El reservorio es humano, eso que quede claro. Puede haber portadores crónicos sanos y eso es lo peor que puede haber. Tiende a sentarse en árbol biliar, en vesícula biliar, y de vesícula biliar puede salir por las heces periódicamente. Y si hay mala higiene, malos hábitos higiénicos, se puede transmitir fecal oral. Hay que tenerlo presente, ¿ya? Portadores crónicos sanos. El reservorio siempre es el humano, la transmisión fecal oral. La clínica, ustedes saben, más o menos hagan memoria a todo lo que han leído antes. La primera semana, son 3 semanas en realidad, ¿no? La primera semana la fiebre va en ascenso, ¿ya? Hay una segunda semana de fiebre en meseta, o sea, no baja con nada, persiste la fiebre. Generalmente en ese momento vienen los pacientes a la consulta, ¿no? Solamente me pongo el metamisol y me calma unas horas y otra vez estoy con fiebre. Y es verdad, dicen la verdad, así se sienten y por eso es que vienen. Y luego, en la 3ª semana ya, la fiebre por lisis empieza a descender. ¿Ya? O sea, incrementa la primera semana, se mantiene en meseta la segunda y luego empieza a descender. Lastimosamente en esa 3ª semana empiezan las complicaciones y una de las más temidas es la perforación intestinal a nivel de ilion. Y no son para nada cuadros raros, o sea, se puede dar, hay que tratar por eso. ¿Ya? Se tiene que tratar. Bien. Es más o menos lo que estamos comentando. Ahí vamos a ver. Ingresa por el tubo digestivo, eso es obvio. Esto es algo interesante, no es palabreo ni es frufru, dice facilitado por el paso o facilitando el paso la hipocloridria. ¿Qué significa? Cuando el ácido clorhídrico del estómago está muy neutralizado. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando a todo le damos ranitidina, a todo le damos omeprazol, a todo les damos inhibidores de bomba de protones. ¿Ya? A veces tienen gases, ¿ya? Y el paciente, como no es médico, les dice tengo gastritis. Y nosotros, ya tiene gastritis, no se preocupe, ¿qué está tomando? Omeprazol, eso no sirve para nada, yo le voy a dar otro pantoprazol, sí es lo mismo. Y eso generalmente hacemos. Entonces estamos creando una hipocloridria. Y esa hipocloridria hace de que, por si acaso, el ácido clorhídrico sirve como mecanismo de defensa también. Entonces al disminuir
vamos a de alguna manera facilitarle el ingreso, el acceso a este tipo de bacterias. Hay que tener en cuenta de que esos medicamentos hay que usarlos cuando es estrictamente necesario, ¿ya? Atraviesa la mucosa, a nivel del ilion terminal, a veces se asienta ahí también, por eso es que produce perforaciones a ese nivel. Y esto es importante, pasa a la sangre. ¿Qué significa que pasa a la sangre? Simple y llanamente que va a existir bacteriemia, o sea, hay bacterias vivas, viables, nadando en sangre. Por eso es que la persona se siente con fiebre, con malestar, con postración, con malestar general, con todo lo que quieran, y no encontramos foco. Porque auscultamos, revisamos, palpamos, percutimos y no encontramos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la bacteria está navegando en la sangre. Hay bacteriemia. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, todo lo que pase a la sangre partiendo del intestino, obviamente, potencialmente está con otro tipo de bacterias más. Porque al atravesar la mucosa intestinal se está jalando, entre comillas, bacterias enterobacterias intestinales, y hace que a la sangre lleguen más bacterias y que no sean exclusivamente la bacteria patógena inicial, ¿ya? De ahí que es importante, ¿ya? Es importante tener en cuenta eso. Tumefacción de las placas de Peyer, eso no lo vamos a encontrar al examen clínico, pero hay que saberlo, ¿ya? Dice, los bacilos se pueden acantonar en vesícula, es lo que les decía, ¿ya? Sobre todo y más aún cuando existe colelitiasis, o sea, esas personas que tienen piedritas, y por si acaso la presencia de piedritas es muy común, ¿no? Se habla hasta de 1/3 de la población que tienen piedritas en la vesícula. Seguramente aquí, si nos hacemos una ecografía, vamos a tener sorpresas, más de uno va a resultar con colelitiasis, ¿ya? En ese tipo de personas es aún más posible que se vuelvan portadores crónicos, entonces hay que tratarlo, ¿ya? Hay que tratarlo. Si fuéramos 100% estrictos en los hábitos higiénicos, seguramente no existiría esta enfermedad. Pero eso es poco probable, ¿no? Es poco probable. Entonces aquí está lo que les comentaba. Vamos a hablar exactamente de 4 semanas. La primera semana hay fiebre en picos, ¿no? Fiebre, 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 que va a aumentar progresivamente. Cefalea, ¿ya? Dice posibles síntomas intestinales, no siempre. Y hasta tos. Entonces uno puede quedar despistado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Ya? La segunda semana la fiebre se mantiene. Fiebre en meseta se llama, ¿no es cierto? Y junto con la fiebre puede aparecer la roceola tífica. La roceola tífica da más o menos alrededor de tronco y abdomen, muy pocas veces en rostro, ¿no? Así como si fuera una roceola, así como la roceola infantil, ese exantema en los niños menores de 6 meses, más o menos algo parecido. La cefalea persiste. Ya hay una situación más comprometida del estado general, por eso habla de estado estupuroso. Aquí está la lengua, bueno, acá dice lengua tostada, es una forma de decirlo, la lengua saburral. ¿Han visto lengua saburral alguna vez? Esa misma lengua, ¿no? Esa blanquecina que pareciera que se ha pasado algo en la superficie de la lengua. Bradicardia, por favor, examinen. Toda fiebre debe de venir con taquicardia, ¿o no es así? Pero en situaciones especiales como es esta, van a encontrar bradicardia. Y dice bradicardia relativa, porque normalmente por grado de temperatura, y eso es semiología, ustedes saben que incrementa en 10, ¿no? La frecuencia cardíaca. Cada grado que aumenta la temperatura debe de incrementar en 10, hay una relación directa. Eso no sucede, ¿ya? Lo que sucede es más bien que hay una bradicardia a pesar de que existe fiebre. ¿Cómo le llaman también a eso? El signo de Faget, ¿no es cierto? ¿En qué otras circunstancias encontramos el signo de Faget? En dengue, en fiebre amarilla también. Entonces, no todas las patologías son capaces de producir este tipo de signo. Hay que examinar, no nos olvidemos de examinar. Pongan el estetoscopio, ustedes mismos midan la temperatura, no se confíen del dato que les dan en triaje, porque a veces hay sorpresas. Puede haber diarrea o puede haber estreñimiento. Ya, es más, los casos así comprobados, la mayoría de las veces son estreñimiento, no es tanto diarrea. Visceromegalia. La segunda semana entonces es bastante mortificante para el paciente. Luego viene la tercera, que es mortificante para el médico porque vienen las complicaciones. Hay que ya haberlo sospechado y tratado. Comienzan a ceder los síntomas, pero pueden aparecer complicaciones. Ese es el verdadero problema de la tercera semana, ¿ya? Perforación, hemorragia intestinal, miren hasta meningismo, colecistitis aguda, puede haber compromiso del glomérulo nefritis,
¿ya? O sea, un síndrome nefrítico podría darse, ¿ya? Podría darse. Y lógicamente ya la cuarta semana, si no se han perforado, si no ha habido hemorragia intestinal y nada de eso, ya la situación se va a autolimitar, pero van a quedar como portadores sanos y va a continuar la cadena de transmisión. Ahí lo que se tiene que hacer es haberlo tratado en su momento, ¿ya? Ahora hay un problema de que siguiendo ese consejo, la gran mayoría de nosotros apenas vemos un cuadro con fiebre, estamos dando tratamiento. Tampoco es así, ¿ya? O sea, hay que tener ciertas condiciones para decir esto puede ser una fiebre tifoidea. Para empezar, no es tan común, ¿ya? No, es imposible que diario diagnostiquemos 5 o 6 fiebres tifoideas en un consultorio. Eso no, algo estamos haciendo mal, ¿ya? No es tan común. El diagnóstico. Vamos primero de lo general. ¿Qué cosa van a encontrar en un paciente que tiene fiebre tifoidea? Obviamente el cuadro clínico, lo primero. Puede haber anemia, ¿ya? Pero lo que sí va a haber es leucopenia, pero con intensa desviación izquierda. O sea, por ejemplo, les puedo decir, quizá haya 3.500 de glóbulos blancos y sin embargo, digamos, 13% de abastonados. Eso no es normal, eso no se ve así nomás. Ya, eso, más bradicardia a pesar de fiebre, más 5 días de fiebre sin foco, ya pues eso puede ser fiebre tifoidea, ¿ya? Trombopenia, miren en el hemograma también eso, ¿ya? Hay disminución de las plaquetas. Entonces, ¿algo más podrían agregar aquí? En el hemograma, ¿qué cosas van a encontrar? ¿Cómo están los eosinófilos, por ejemplo? Ausencia de eosinófilos. La mayoría de las veces es 0% de eosinófilos. Si ustedes ven entonces ausencia de eosinófilos, leucopenia, desviación izquierda, disminución de las plaquetas en un paciente que tiene fiebre, pongámosle 4 días, yo creo que es suficiente para decir, puede ser una fiebre tifoidea, ¿no? Pero no significa que todo lo que es fiebre o que el paciente viene totalmente asintomático y te dice, he tenido fiebre y le creamos y pensemos que es fiebre tifoidea, no. Tiene que haber más o menos una situación así. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de certeza? Aquí también es importante y esto es motivo de preguntas de examen. Más de una vez lo han preguntado, no sería raro que vuelvan a preguntar. Primero, que los hemocultivos se utilizan precozmente, ¿ya? El diagnóstico de certeza más precoz está dado por los hemocultivos, primera y segunda semana, ¿ya? Y al decir primera semana, al tercer día, al segundo día, al cuarto, al quinto, se puede pedir. ¿Quién me dice por qué? Acuérdense de la patogenia. ¿Qué cosa hacía? Perforaba las placas de Peyer, perforaba la mucosa intestinal y se metía hacia la sangre, ¿no es cierto? Por lo tanto, había en sangre nadando bacterias al inicio. ¿Qué significa eso? Que si ustedes cultivan sangre, puede crecer, ¿ya? Y es una forma muy práctica de poder diagnosticar. Entonces, si en hemocultivo encontramos Salmonella typhi, no lo duden. Ya tienen el diagnóstico definitivo. El coprocultivo es interesante. No es invasivo. El gran problema es que se positiviza ya en la tercera semana. Antes no. Acuérdense de en qué momento se positivizan. Primera semana, hemocultivos. Ya, el copro ya es en la tercera. Y en la tercera ya son las complicaciones. O sea, ya no hay mucho sentido esperar la tercera semana, ¿no? Para poder diagnosticar de forma definitiva. Lo mismo, el urocultivo puede ser positivo, pero solamente en 1/3 de los casos. O sea, solo para mencionarlo, no es nada, digamos, rentable, pero esto sí es interesante. El cultivo de médula ósea es positivo prácticamente en todita la evolución de la enfermedad, ¿ya? Entonces, en el examen, lo que habitualmente les preguntan es qué examen de aislamiento es positivo o es el más rentable en la primera semana. Y al decirles rentable, ustedes tienen que valorar varias cosas. Ustedes saben que se valora costos, si es invasivo o no, ¿no? Qué tan fehaciente va a ser el resultado y todo eso. Entonces, definitivamente si están en la primera semana o sospechan que están en la primera semana de la enfermedad, el diagnóstico definitivo debería ser por hemocultivo, sin mayor problema. Igual le van a sacar para hemograma, le van a sacar para otros exámenes, también hemocultiven. Coprocultivo quizás sea el menos importante, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Y el mielocultivo yo lo reservaría a que si ustedes lo diagnostican, por ejemplo, entre la segunda y la tercera semana y quieren tener un diagnóstico definitivo, bueno, ya pues, cultivo de médula ósea o mielocultivo. También va a salir, digamos, se va a poder aislar a la bacteria. Y la serología, esa reacción de Vidal que habíamos comentado, no es muy específica.
eso ya es repetitivo, tiene reacción cruzada con todos los gram negativos, cuidado, lo consideran positivo si aumenta 4 veces su titulación inicial en el periodo de más o menos una semana. La primera semana salió, como les repetía, como les decía, digamos 40, no sé, ya debería estar en 160 por lo menos en una semana. Si salió en 80, debería estar en 320 por lo menos en esa primera semana. ¿Ya? Pero si sigue igual o algo parecido, nada que ver. Ahora, hay otra cosa antes de cambiar de lámina. ¿Cómo hacen el control después del tratamiento? Es básicamente clínica, ¿ya? Y normalización del hemograma. ¿Ya? Si quisieran ser invasivos, tendrían que hacer mielocultivo y cultivar, o hemocultivo en todo caso. El gran problema es de que hay personas que vienen y te dicen, yo he tenido fiebre tifoidea, falta saber si habrá tenido o no, y aquí están mis exámenes, 1/80, no sirve para nada, un solo examen, y me ha dado tratamiento de 14 días el doctor, pero como no está él, estoy pasando por su consultorio. Perfecto, ustedes lo revisan, ya no está 1/80, está 1/40, y dicen, no se ha curado bien, otra vez 14 días. No es la forma, ¿ya? No es serológico el control, definitivamente, ¿ya? Es clínica. Si no hay fiebre, no hay fiebre tifoidea. Como su nombre lo indica, el marcador clínico es fiebre, es lo primero que tiene que haber. Y no se hace el seguimiento con serología. Olvídense de la serología, es solamente para sospechar.